Muy bien, entonces seguimos con ángulos complementarios y suplementarios, que viene junto con parejas de ángulos, y vamos a ver un ejemplo. En esta ocasión vamos a mezclar lo que son ángulos complementarios y suplementarios con ecuaciones lineales. Vamos a realizar un despeje. Y el ejemplo número 1 dice: calcule la medida de los ángulos de la siguiente figura. Y esta es la figura. Tenemos aquí una pareja de ángulos. ¿Cómo sé que es una pareja de ángulos? Porque son dos ángulos que están juntos y comparten un mismo lado. Y primero tengo que determinar qué tipo de ángulos son. Si son complementarios o son suplementarios. Los ángulos complementarios, ¿cuánto suman? Suman 90 grados, y los suplementarios 180 grados. En este caso, si yo junto los dos ángulos, ¿cuánto me va a dar? Igual a 90 grados. Y se acuerdan que hay una fórmula que dice: para ángulos complementarios, el ángulo teta más alfa es igual a 90 grados. Entonces, supongamos que este es teta y este es alfa. Aquí les voy a poner su nombre. Este es ángulo teta y este es ángulo alfa. Nosotros en los ejercicios anteriores nos daba el valor de un ángulo, el ángulo alfa, y sacábamos el ángulo teta. En este caso se nos están dando los dos valores de los ángulos, pero no se nos da su valor numérico, se nos da su valor en ecuación. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo alfa mide x más 15 y el ángulo teta mide 5x más 15. Y sumados estos dos ángulos me van a dar 90 grados. ¿Cómo le voy a hacer para calcular la medida de cada ángulo? Primero tengo que encontrar el valor de x y después voy a encontrar la medida de cada ángulo. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el valor de x? Yo sé que si sumo este y este me van a dar 90 grados. Entonces pongo la fórmula: ángulo teta más ángulo alfa es igual a 90 grados. Eso es lo que yo sé. ¿Cómo sé que son complementarios? Otra vez, porque forman un ángulo recto, y todo ángulo recto mide 90 grados. Por eso le pongo 90. Si el ángulo estuviera así, entonces estos sumarían 180 grados y serían suplementarios. Pero como tiene esta forma, como L, los dos están formando una L, van a sumar 90 grados. Ahora sustituyo su valor de cada ángulo, su valor en ecuación. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Mide 5x más 15. Entonces escribo aquí ángulo teta 5x más 15 más el ángulo alfa. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? X más 15. Los dos sumados van a dar 90 grados. Voy a sumar sus ecuaciones. Esta ecuación de aquí es del ángulo teta y esta ecuación de acá es del ángulo alfa. Muy bien, entonces ya tenemos aquí sumadas las dos ecuaciones. Esto pertenece al ángulo teta y esto pertenece al ángulo alfa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todo esto. ¿Cómo lo voy a sumar? Agrupando términos semejantes. Voy a sumar las x con las x y los números con los números. Entonces comienzo sumando 5x más 1x me va a dar 6x, y 15 más 15 me va a dar 30. 6x más 30 igual a 90 grados. ¿Y esto es un 3? Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos. ¿Qué quiere decir? Vamos a dejar la x solita. A esa x, al 6x, ¿qué le afecta? El 30. Está sumando el 30, lo voy a pasar del otro lado, restando. 6x va a ser igual a 90 menos 30. Y resuelvo. 90 menos 30 me va a dar 60. 6x es igual a 60. Y ahora, este 6 se está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. X va a ser igual a 60 entre 6, y divido 60 entre 6, x igual a 10. Aquí ya encontré el valor de x. Ahora, ya encontré el valor de x. ¿Ese es el valor de los ángulos? No, eso es el valor nada más de x. Debo sustituir en los ángulos para encontrar su valor. Entonces vamos a sustituir. Ok, ya encontramos el valor de x, que es 10. Ahora voy a escribir aquí el ángulo teta. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Vale 5x más 15. Ese es su valor en ecuación. Sustituimos el valor de x aquí en esta ecuación. Entonces, teta va a ser igual. ¿Qué está haciendo el 5 con la x? Está multiplicando. Entonces, cuando sustituya el valor de x que ya obtuve, que es 10, lo voy a dejar multiplicando, que sería 5 por valor de x. ¿Cuánto valía x? 10 más 15. Y resuelvo. 5 por 10 me va a dar
ángulo teta es igual a 50 más 15. Y resuelvo 50 más 15, me va a dar ángulo teta igual a 65 grados. Ya sacamos el primer ángulo. Ahora vamos con el otro ángulo que es el ángulo alfa. Para el ángulo alfa también podemos sustituir aquí el valor de 10 y nada más sumarle 15, o podemos aplicar la propiedad de que son complementarios. Y sumado este ángulo más el ángulo alfa, ¿cuánto nos va a dar? 90 grados. Entonces, para calcular el ángulo alfa es igual a 90 menos el ángulo que ya conocemos que es 65. 90 menos 65, ángulo alfa va a ser igual a 25 grados. Y ahí terminamos los dos ángulos. ¿Cuánto medía? Ángulo teta, 65 grados. Y ángulo alfa, 25 grados. Que si yo lo compruebo, x vale 10. 10 más 15, 25. Da lo mismo. Y si lo sumo, 65 más 25, me tiene que dar 90 grados. Y ahí terminamos el primer ejemplo. Muy bien, ejemplo número 2. Dice, calcule la medida de los ángulos de la siguiente figura. Y tenemos aquí esta figura. Un ángulo mide 10x menos 6. El otro ángulo mide 2x. Muy bien, primero identificamos qué tipo de ángulos son. ¿Son complementarios o son suplementarios? Si vemos la figura, los dos están formando un ángulo recto, por lo tanto, sumados me van a dar 90 grados. Y si sumados me dan 90 grados, significa que son ángulos complementarios. Y definimos ángulos. Voy a suponer que este ángulo es el ángulo teta y este ángulo de acá abajo es el ángulo alfa. Y la fórmula de ángulos complementarios, ¿cuál es? Ángulo teta más ángulo alfa igual a 90 grados. Puede ir al revés, puede ir alfa aquí y teta acá, no importa. Lo importante es que los dos sumados, con un signo de más aquí, me dé 90 grados. Ahora, ¿qué hacemos para conocer sus medidas? Obtenemos el valor de x. Para obtener el valor de x, convertimos esto en una ecuación y despejamos. Muy bien, empezamos. La medida de teta. ¿Cuál es la medida de teta? 10x menos 6. La voy a sustituir aquí. 10x menos 6 más, este más es parte de la fórmula, el ángulo alfa. ¿Cuánto mide ángulo alfa? 2x igual a 90. Y ahora agrupamos términos semejantes, las x con las x y números con números. 10x más 2x me va a dar 12x, y en este caso el menos 6, aquí está solito, no hay ningún otro número aquí dentro del igual, entonces lo bajamos igual, menos 6 igual a 90. Y ya despejamos. El 6 está negativo, lo voy a pasar del otro lado, positivo. 12x es igual a 90 más 6. Resuelvo, 90 más 6 me va a dar 12x igual a 96. El 12 que está haciendo, multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. X es igual a 96 entre 12. Esta rayita quiere decir división. Y 96 entre 12 me va a dar x igual a 8. Y ya tenemos el valor de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sustituir este valor de x en cualquiera de los dos ángulos y ya sacar la medida de los dos ángulos de la figura. Muy bien, yo puedo escoger cualquier de los dos ángulos para sustituir en el que yo quiera. Entonces, como en el ejercicio anterior, más bien ejemplo anterior, escogí el ángulo teta, hoy voy a escoger el ángulo alfa. Voy a escoger casi siempre el que se vea más fácil. Alfa, ¿cuánto vale alfa? 2x. 2 veces el valor de x. Y ya sacamos el valor de x que fue 8. Sustituimos. Alfa va a ser igual. ¿Qué está haciendo el 2 con la x? Está multiplicando. Entonces, cuando sustituya el valor de x, lo voy a dejar multiplicando. 2 por 8. Y resuelvo. 2 por 8 me va a dar 16. Ángulo alfa va a ser igual a 16 grados. Ya sacamos un ángulo. ¿Cómo vamos a sacar el otro? El otro lo vamos a sacar utilizando propiedad de los ángulos. Sumados, alfa y teta me van a dar 90 grados. Entonces, si al ángulo teta yo le quito a 90, le quito 16, me va a dar exactamente la medida del ángulo teta, que sería 90 menos 16, ángulo teta igual a 74 grados. Para sacar el primer ángulo, sustituimos, pero para el segundo ya no tenemos que sustituir, nada más a 90 le restamos
lo que nos dio en el primer ángulo para hacerlo más rápido. Si nosotros quisiéramos sustituir igual que en el primer ángulo, lo podemos hacer, que sería 8 por 10 por x. ¿Cuánto vale x? 8. 10 por 8 me daría 80. Menos 6, 74, igual que lo que nos dio aquí. Pero este procedimiento es más largo. Al terminar el primer ángulo, restamos a 90 y ya nos va a dar el segundo ángulo. Y terminamos ahí el segundo ejemplo. Muy bien, ejemplo número 3. Igual, calcular la medida de los ángulos de la siguiente figura. Y la siguiente figura es 6x más 30, un ángulo, el que está del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos 2x menos 10. Primero identifico qué tipo de ángulos son los dos. ¿Qué figura están formando o qué tipo de ángulo? Si los junto los dos van a formar un ángulo llano. Por lo tanto, esos ángulos son suplementarios. Quiere decir que sumados me van a dar 180 grados. Ya no 90, 180 grados. E identifico, este sería ángulo teta y este sería ángulo alfa. O igual, este alfa y este teta. Pueden ir como ustedes quieran. Entonces, ¿qué característica lo tienen los ángulos suplementarios? Que sumados me van a dar 180 grados. Entonces, escribo la fórmula. Ángulo teta más ángulo alfa va a ser igual a 180 grados porque son suplementarios. Si ustedes aquí lo ponen igual a 90 grados, ya todo va a estar mal. Tienen que identificar, si forman ángulo llano son suplementarios. Si forman una L, los dos son complementarios. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180. Y sustituyo sus ecuaciones. ¿Cuánto vale el ángulo teta? Su ecuación es 6x más 30. Más ángulo alfa. ¿Cuánto mide ángulo alfa? 2x menos 10. Y sumados los dos van a dar igual a 180 grados. Y despejamos el valor de x. Vemos, tenemos literales, números y números. O más bien constantes se dice así. Juntamos las letras, las literales. 6x más 2x me van a dar 8x. Y aquí 30 menos 10 me va a dar más 20. Signos diferentes se restan. 30 menos 10, 20, positivo porque el número mayor es positivo. Igual a 180 grados. Y despejamos el valor de x. ¿Qué está haciendo este 20? Está positivo, lo voy a mover de este lado, negativo. 8x es igual a 180 menos 20. Y resuelvo. 180 menos 20 me va a dar 8x igual a 160. El 8 que está haciendo con la x está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. X es igual a 160 entre 8. Y dividimos con la calculadora. 160 entre 8 me va a dar x igual a 20. Y teniendo el valor de x, sacamos el valor de los ángulos. Muy bien, entonces escogemos cualquiera de los dos ángulos que queramos. Alfa o teta, no importa el orden. Entonces, para que empecemos, voy a escoger el ángulo teta. ¿Cuánto vale el ángulo teta? 6x más 30. Sustituimos el valor de x que acabamos de sacar. Teta va a ser igual a 6 por x. ¿Cuánto vale x? 20 más 30. Y multiplico. 6 por 20 me va a dar teta igual a 120 más 30. Y resuelvo 120 más 30. Ángulo teta va a ser igual a 150 grados. Y tenemos el primer ángulo que son 150. Y vamos a sacar el otro ángulo que sería alfa. Para alfa aplicamos propiedad de ángulos complementarios. ¿Qué sabemos de los ángulos, suplementarios? ¿Qué sabemos de los ángulos suplementarios que sumados me van a dar? 180 grados. Entonces, si a 180 yo le quito el ángulo que ya tengo aquí, que son 150, me va a dar exactamente la medida del otro ángulo para completar los 180 grados. Ángulo alfa es igual a 30 grados. Y ahí tenemos los dos ángulos. El de este lado vale 150 y el de este lado vale 30 grados. Y si yo quiero verificar, 2 por x, ¿cuánto vale x? 20. 2 por 20, 40. 40 menos 10, 30 grados. Pero no tengo que hacer todo el procedimiento, sustituyo directo.
Y ahí terminamos el tercer ejemplo. Muy bien, y continuamos ejemplo número 4. Calcule la medida de los ángulos de la siguiente figura. Y tenemos esa figura, un ángulo mide 15x menos 23 y el otro 9x más 8. Identificamos qué tipo de pareja de ángulos es y por simple vista podemos notar que son ángulos suplementarios, porque si los sumo me van a dar 180 grados, un ángulo llano, entonces esto es igual a 180 grados. Por lo tanto, este ángulo va a ser ángulo teta y este va a ser ángulo alfa. Sumados me van a dar 180 grados. Entonces, escribo la fórmula, teta más alfa es igual a 180 grados. Sumados dan 180. Y sustituyo su valor de las ecuaciones. Teta vale 15x menos 23 más ángulo alfa, alfa vale 9x más 8 igual a 180 grados. Y ahora sí, agrupamos términos semejantes. Juntamos las x y juntamos los números enteros. 15x más 9x me va a dar 24x. Y menos 23 más 8, signos diferentes, se van a restar. 8 menos 23 me va a quedar menos 15 igual a 180. ¿Por qué quedó aquí negativo? Porque como el número mayor es negativo, se queda aquí en negativo. El resultado se queda negativo. Y despejamos. Vamos a despejar aquí la x. El 15 está negativo, lo voy a pasar de este lado, positivo. 24x es igual a 180 más 15. Y resuelvo. 180 más 15 me va a dar 24x igual a 195. Y este 24 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo 195 entre 24. Y ahí tomamos ahora sí nuestra calculadora y realizamos la división. 195 entre 24 me va a dar 8.125. X va a ser igual a 8.125. Aquí es importante que X no siempre nos va a quedar números enteros, nos puede quedar en decimal. No importa. Y ahora sustituimos para calcular ángulos. En este caso voy a escoger el ángulo alfa. Ángulo alfa es igual a 9x más 8. Y sustituimos x, alfa va a ser igual a 9 por el valor de x, que vale 8.125 más 8. Multiplicamos 9 por 8.125 me va a dar 73.125 más 8. Y realizamos la suma. Ay, aquí me quedó chueco el igual. 73.125 más 8 me va a dar 81.125 grados. Aquí el ángulo me puede quedar en números enteros o en números decimales, no importa. Y para encontrar ahora sí el otro ángulo, vamos a aplicar a la propiedad para ángulos suplementarios, que sería teta va a ser igual. Si sumados los dos ángulos me van a dar 180, entonces si a 180 yo le quito el ángulo que ya conocemos, que es 81.125, me va a dar exactamente el ángulo que me falta para completar los 180 grados. Que sería ángulo teta va a ser igual a 98.875 grados. Y ahí están mis dos ángulos. Sumados los dos me van a dar 180 grados. Y así terminaríamos este tema de ángulos complementarios y suplementarios aplicando ecuaciones lineales. No se les olvide realizar sus apuntes de este video